Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a ver los modelos multifactoriales, que son una herramienta bastante versátil para hacer análisis financiero. Primero vamos a entender cómo los modelos multifactoriales son una extensión natural del modelo KPM. Luego vamos a ver cómo estos modelos están relacionados con la teoría de arbitraje que estudiamos previamente. También vamos a ver diferentes tipos de modelos multifactoriales y por último vamos a ver un ejemplo de cómo los modelos multifactoriales se pueden utilizar para mapear los riesgos que están asociados a un activo. Los modelos multifactoriales son una extensión natural del modelo KPM. El modelo KPM es un modelo de un factor, donde vemos que el valor esperado de los retornos de un activo riesgoso está determinado únicamente por su relación con el comportamiento de ese único factor que corresponde al retorno del mercado. Este es un modelo que surge como un resultado de equilibrio donde todos los agentes tienen preferencias de media varianza. Pero como mencionamos anteriormente, esto es bastante restrictivo y queremos tener una manera de tener una solución de equilibrio y un modelo mucho más general que no requiera este tipo de supuestos. Empezamos por introducir un modelo mucho más general al considerar que potencialmente hay más de un factor que sea relevante para describir cuál es el retorno de los activos riesgosos. Entonces, en ese caso, tenemos la segunda expresión, donde tenemos que el retorno de un activo esté determinado en función de una cantidad K de factores posiblemente observables o no observables. En este modelo, vamos a tener esos factores denominados por Y e indexados por K, donde vamos a tener una cantidad K mayúscula de factores y a cada uno de esos factores le vamos a asociar un parámetro beta que va a representar en qué medida el retorno del activo Y se ve afectado por cada uno de esos factores. Este modelo surge de unos principios mucho más generales que el concepto de media varianza. Esos principios ya los estudiamos anteriormente y solo requieren que consideremos que existe ausencia de oportunidades de arbitraje para que podamos determinar esta ecuación como una ecuación de equilibrio para determinar el retorno de los activos riesgosos. Ahora vamos a entender cómo se relacionan los modelos multifactoriales con la teoría de ausencia de oportunidades de arbitraje. Vamos a ver que primero vamos a considerar que no existe riesgo residual. Por lo tanto, el retorno de equilibrio va a estar enteramente determinado por los factores. Aquí tenemos esta ecuación donde tenemos que el valor esperado del retorno del activo riesgoso va a estar enteramente determinado por los factores asociados a él. ¿Cómo construimos estos factores? Para construir estos factores, aprovechamos el supuesto de ausencia de oportunidades de arbitraje y, por lo tanto, podemos considerar que si existe un portafolio replicante que nos permita definir un retorno asociado al factor, entonces sabemos que ese portafolio únicamente va a tener ese precio y va a ser una representación de ese premium asociado a ese factor específico. Por ejemplo, si podemos reconstruir un portafolio libre de riesgo, ese nos va a generar un primer factor que vamos a representar como el intercepto de esta expresión, que sería el activo libre de riesgo.
Así sucesivamente, podemos definir estrategias y portafolios que nos permitan definir la rentabilidad asociada o el premium asociado a cada uno de los posibles factores que vamos a considerar. De tal manera que en el modelo que nos explica el retorno justo del activo I, vamos a tener la rentabilidad asociada a cada uno de los factores, que la vamos a denotar lambda. Vamos a tener lambda hasta m factores, de 1 hasta m factores, y luego vamos a tener los betas, que van a ser cómo el activo está afectado por cada uno de esos factores, ¿va? Entonces vamos a tener un beta de 1 hasta m, que va a ser cuál va a ser la exposición al riesgo de ese activo con respecto a cada uno de esos factores. También podemos tener una versión más general del modelo donde consideremos el riesgo residual. Pero tenemos que ver cómo hacemos para que en valor esperado eliminemos ese riesgo residual. Eso va a requerir que construyamos una estrategia de portafolio donde va a existir un peso específico para ese portafolio que va a eliminar ese riesgo residual en la medida en que ese peso asociado a cada uno de los activos sea cada vez más pequeño. Una forma de implementar ese tipo de estrategia es definir que ese peso sea inverso a la cantidad de activos que tenemos, de tal manera que en la medida en que tenemos muchos activos, ese riesgo residual va a tener un impacto cada vez más pequeño sobre este portafolio. Por lo tanto, este portafolio logra una diversificación asintótica, de tal manera que la exposición a ese riesgo residual va a caer en la medida en que consideremos más activos, pero de la misma manera también va a caer el potencial retorno esperado, de tal manera que, cogiendo estos dos elementos, una reducción del riesgo, pero a su vez una reducción del riesgo esperado, podamos estar en un mundo donde hay ausencia de oportunidades de arbitraje. Este modelo un poco más general, que vamos a definir como un modelo lineal asociado a un modelo multifactorial, nos va a permitir utilizar una ecuación o una expresión bastante sencilla para expresar cómo está asociada la rentabilidad del activo con los respectivos factores que determinan esa rentabilidad. En los modelos multifactoriales podemos definir una clasificación de ellos dependiendo de cómo nos aproximamos metodológicamente para cuantificarlos. Por ejemplo, tenemos modelos multifactoriales que son estrictamente estadísticos. Por lo tanto, utilizamos netamente diferentes metodologías estadísticas para cuantificar o poder capturar esos factores. Un ejemplo de esto es lo que se conoce los modelos PCA, que son los modelos de componentes principales, que es una técnica de análisis multivariado para reducir la dimensionalidad de los problemas, y en este caso va a ser una técnica para estimar o cuantificar esos factores a partir del universo de activos disponibles. En un segundo lugar, y el cual va a tomar un lugar bastante importante más adelante, es lo que vamos a llamar los factores o los modelos de factores explícitos, donde vamos a considerar algunos factores observables que tengan una relevancia teórica, pero también una validación empírica. Por último, tenemos otra clase de modelos factoriales que son los modelos implícitos o fundamentales, que son bastante utilizados cuando queremos asignarle ciertas propiedades a la exposición que tienen un activo con respecto a unos factores específicos.
Tenemos ahora un ejemplo donde vamos a mirar cómo se pueden utilizar los modelos multifactoriales para mapear los riesgos de una empresa que cotiza en el mercado. Vamos a utilizar una información correspondiente a una empresa del sector petróleos, más precisamente la empresa Petrobras, que es una empresa pública de petróleos de Brasil. Utilizamos el precio de la acción promedio mensual desde el 2006 hasta el 2022 para la empresa y cogemos algunos factores que consideramos nos permiten identificar los riesgos que enfrentan esta empresa. Primero cogemos el factor de mercado como el índice del Standard Poor's 500. Cogemos también un factor específico al mercado brasilero, que es el índice de la Bolsa de Brasil, el Bovespa. Cogemos el precio de la moneda brasilera, el real, y también cogemos el precio del petróleo. Primero transformamos estos valores en los retornos mensuales y utilizamos como activo libre de riesgo los bonos del Tesoro norteamericano de menos de un año. Para estimar el modelo, tomamos los retornos mensuales de las variables de interés y las expresamos en términos del retorno en exceso del activo libre de riesgo, que como mencionamos, consideramos la tasa de los bonos de Estados Unidos de menos de un año. Procedemos a realizar una estimación a través del modelo de regresión lineal que considere las variables de interés. Vamos a ir aquí a análisis de datos, a seleccionar regresión. Vamos a seleccionar la variable dependiente de interés, que es la acción, los retornos de la acción de la empresa Petrobras. Y como variables explicativas vamos a considerar los factores que hemos mencionado anteriormente. Procedemos a realizar la regresión. Ya tenemos una hoja donde está realizada la regresión, encontramos estos resultados, encontramos los coeficientes asociados a cada uno de los factores de este modelo de multifactorial donde estamos considerando 4 factores. Aquí tenemos la ecuación que hemos estimado, donde vemos como variable dependiente el retorno de la acción de Petrobras en función de el retorno del Standard Poor's 500, que se considera como un factor global de riesgo, el retorno de el índice de Bovespa, que se considera un factor local de riesgo del mercado brasilero. También introducimos el riesgo cambiario al coger la variación de la tasa de cambio brasilera, el real, y la variación de los precios del principal producto de esta empresa, que es el petróleo. Aquí podemos ver que este modelo explica en un 75% el comportamiento de los retornos. Eso lo podemos concluir a partir de observar el coeficiente de ajuste de la regresión, el R cuadrado. También podemos ver que tenemos diferentes signos para los coeficientes del modelo factorial, donde nos dice que un cambio los choques globales tiene un efecto negativo sobre el retorno de la acción. Esto corresponde al coeficiente negativo que recibe el beta de la Standard Poor's 500. Vemos un beta de 1.5 cuando consideramos el factor de mercado local al mercado brasilero y vemos que también un aumento del real tiene un efecto negativo sobre los retornos de la empresa. Por el otro lado, como es de esperarse, un aumento de los precios del petróleo tiene un efecto positivo sobre el comportamiento de la empresa. Vemos desde el punto de vista estadístico que todos los factores son estadísticamente diferentes de cero
y por lo tanto tenemos un modelo válido de tal manera que podamos decir que tenemos evidencia con esta información histórica que este modelo multifactorial nos permite establecer cuáles son las fuentes de riesgo, tanto globales, locales, asociadas a la tasa de cambio y con respecto al principal producto de la empresa a partir de este modelo multifactorial. Vamos a contrastar este modelo multifactorial con el modelo de un factor para la misma empresa. En este modelo de un factor estamos corriendo una regresión que correspondería al KPM global porque estamos considerando los retornos de la empresa en función del retorno de mercado del índice de Standard Poor's. Este nos va a dar el beta clásico correspondiente al modelo KPM, nos va a dar ese beta igual a 1.4. Sin embargo, observamos que este modelo tiene una menor capacidad de predicción del comportamiento de las acciones de esta empresa, pues su ajuste del modelo solo es del 21%. Entonces observamos que contrastándolo con el modelo multifactorial, naturalmente con un modelo multifactorial como el que estimamos, obtenemos un mayor porcentaje de explicación del comportamiento de la acción de interés al considerar un modelo mucho más rico en términos de las fuentes de los riesgos que enfrenta esta empresa versus el modelo de un factor correspondiente al KPM.